Las 4 de la tarde, 36 minutos, estamos en comunicación ahora en Radio Buenos Aires con la doctora, Paula Espatola, que es especialista en bullying. Vamos a ver de qué se trata y sobre todo que nos explique un poco en qué consiste esta no sé si llamarla enfermedad o este síndrome que padecen muchos jóvenes y que causa, la verdad, bastantes casos, sobre todo se están viendo mucho en las escuelas. Así que primero la saludamos, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Buenos Aires, doctora. Mi nombre es Sergio Pérez Barbati y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, más o menos que nos explique un poco, en principio, para abordar el tema, de qué se trata el bullying, si está bien dicho. Sí, el bullying. El bullying. A ver, este es el término internacional a partir de lo cual se conoce, pero es el acoso escolar. Ajá. Esto tiene que ver con la intimidación entre iguales, ¿no? Es la violencia escolar más generalizada y tiene que ver con esta práctica sistemática de violencia entre los chicos y que puede ser explícita o en muchos casos esta violencia... Hola. Sí, la escucho perfecto. Sí, a ver, yo tengo un poco de retorno. Ah, bueno, a ver, lo vamos a corregir. A ver si lo podemos corregir ahora. No tiene ningún aparato cerca de radio, ¿no? ¿Ahí? No. Ah, perfecto. ¿Me escucha mejor ahora? Sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, y le decía, y en otros casos se lo conoce como violencia silenciosa porque es la que se genera a través de aislar a un niño. Muchas veces vemos que los buleadores, o sea, los que acosan, por lo general es uno y lo acompañan varios, al acosado puede ser a través de la violencia física, la violencia verbal o la indiferencia. Una u otra es tan cruel y trae consecuencias sumamente dañinas para el menor. ¿Desde cuándo se da esto? Porque ¿esto es nuevo o se descubrió ahora pero se dio desde siempre? Mire, a mi modo de ver es algo que persiste desde siempre. La diferencia es que hoy la sociedad toda lo reconoce y nos parece algo que no es lo correcto y que no tiene que ver con el crecer. En muchos casos uno hasta puede recordar, y uno como papá escucha a otros padres que consideran que estas prácticas son parte del crecimiento, y en muchos casos hasta se lo incita al buleado a transformarse en buleador. No, para pasar del otro lado, digamos, para exacto, no sufrir. Vos defendete, esta es lo que bueno, si te atacan, defendete. No se trata de esto. ¿Cuál es el camino? A ver, el camino es el siguiente. En primer término, los chicos tienen que animarse a contarlo, tanto cuando se sienten aislados o cuando ven que aíslan a alguien, tanto cuando son ellos víctimas de una violencia verbal o física, como cuando ven a otro compañero actuar de esta manera frente a otros chicos. Esto es romper con un código de silencio muy fuerte que existe entre los niños y jóvenes, que tiene que ver con esto de sos un buchón. Claro. Romper con la figura del buchón, no es buchón quien denuncia un acto de violencia. Claro. Al contrario, uno como papá, como adultos, los tiene que estimular a que quien cuente este tipo de actos, quien denuncia este tipo de actos, es un valiente. Claro, es muy difícil, tal vez es muy difícil, digo yo, ¿no? Meterse, porque a lo mejor es fácil que el chico pueda denunciarlo, pero después el chico tiene que seguir yendo todos los días al colegio y estar a lo mejor 5 o 6 horas fuera del ámbito de los padres con esos chicos a los cuales denunció y tiene que volver a sufrir a lo mejor las consecuencias, ¿no? A ver, pero uno cuando trabaja con los chicos estos temas se da cuenta que el principio básico es romper con esto. Mostrarle a partir del colegio, o sea, la comunidad educativa, el grupo de compañeros, a sus pares y los adultos responsables en sus casas, que estamos con ellos. Una vez que se rompe con esto, empieza a transformarse el buleador, empieza a no ser como lo llaman los chicos, el winner. Ahí está. Claro. El campeón. Sí. Pero acá lo importante son los adultos, tanto de la escuela como de la casa. ¿Y de qué edades a qué edades oscila este problema? O sea, más o menos en qué este problema etaria uno lo observa desde que son muy pequeños,
porque esto se ve desde el jardín, y lamentablemente cuando en el jardín de infantes no se resuelve, no se ataja, esto continúa y los problemas más importantes se empiezan a ver cuando están en los finales de lo que sería la escuela primaria y lo que serían los primeros años del secundario. Luego empieza a cambiar y a revertirse cuando se está por finalizar la etapa de educación secundaria. Lo que hay que dejar en claro es la gravedad del problema. Yo no sé si usted lo conoce, seguramente sí, porque es especialista en el tema. A mí me impresionó mucho un video en YouTube que creo que lo vi hace 6 o 7 meses, que ocurrió una chica que se suicidó en no me acuerdo qué país era, que es casi como que lo anunciaba y filmó todo el último día o el día anterior, mostrando carteles relatando todo su penar durante años por este tema. Tenía creo que 14 o 15 años. Sí, esto sucede y en muchas partes del mundo ya esto ha ocurrido, al punto tal que en los Estados Unidos en el año pasado el presidente Obama fue parte de la campaña de Cartoon Network en contra del bullying. O sea, el suicidio por estas causales es cada vez más corriente. Sí, y de gente y de chicos muy chicos, ¿no? Exactamente, pero aparte no se puede decir cuál es el estereotipo a trabajar. El estereotipo a trabajar es qué valores tenemos, porque se bulea a la chica que es linda, al chico que es inteligente. O sea, sí, es terrible. Los parámetros de medición de popularidad, porque el tema acá es quiénes son los populares. El parámetro de medición de popularidad cambia constantemente. Entonces, el estereotipo a trabajar es cuál es el valor de nuestros jóvenes hoy, de nuestros niños hoy, cuáles son los valores que tenemos que tener en cuenta. O sea, estamos trabajando en una educación que debe ser democrática, que debe ser integradora, que debe ser el respeto absoluto por la diversidad. Estamos en un mundo donde el respeto por la diversidad es la base de los valores. Pero al mismo tiempo tenemos que ser rectos y firmes al momento de poner límites. Porque si vemos lo que aconteció la semana pasada con respecto a este joven en Wilde, observamos claramente que se llegó hasta esa instancia porque se rompieron todos los límites desde el inicio. Sí, aparte era discapacitado, ¿no? O sea, estamos hablando de que golpearon a un chico discapacitado, ¿no? Digo, entonces, si observamos esto, vemos que los jóvenes piden límites, los chicos piden límites, a gritos, esto es crecer. Y nos ponen a pruebas a los adultos. Ahora, cuando el adulto mira para otro lado y esto avanza, se termina lo que terminó Wilde. El compañero, el amigo, desesperado, o sea, el video que vimos en YouTube fue un grito desesperado, en definitiva, de señores adultos, alguien hágase cargo de esto. Claro. Sí, es un llamado serio de atención para los adultos, ¿no? Para los padres y para los que tienen responsabilidad sobre los chicos, ¿no? Claro, por eso cuando usted me preguntaba, que es la pregunta más interesante, ¿esto existió? ¿Es nuevo? La realidad es que existió siempre. El tema es cómo se trabajaba. ¿Y cómo se trabajaba antes? O sea, estamos fallando ahora. Pero no tenga dudas que hay una falla. Hay una falla donde se mezcla la educación democrática, integradora y de respeto por la diversidad con el libertinaje. Cuando no somos capaces, muchas veces como adultos, de dedicarle a nuestros hijos el tiempo suficiente que requiere criar un hijo. ¿Cuántas veces volvemos cansados y la verdad sin ganas a veces de sentarnos a charlar, a hacer la tarea y ocuparnos? No, ¿sabe qué, doctor? Además yo pienso, al margen de eso, pero creo que también se están trastocando algunos valores, me parece, porque antes también la gente a lo mejor podía trabajar mucho, los padres, pero a lo mejor había valores más claros. Ahora es como que esto es más laxo, ¿no? Es como pero por eso, como que se dan muchas, es como con causas. Antes trabajaba más que nada la figura masculina, la figura femenina se quedaba en su casa. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con un cambio de sociedad. Y donde en muchos casos los papás, por ejemplo, no se ocupan de los chicos. Es mucho más sencillo conectarlos, me refiero a que estén con la Play, que estén con esto, con lo otro. Pero aparte no hay premios y castigos. Yo veo que no hay penalizaciones en definitiva, no hay premios y castigos. O sea, cuesta mucho aplicar la pena. Sacadas las amonestaciones, por ejemplo.
Sí, cuesta mucho además aplicar la pena. O sea, yo creo que si un padre amenaza a un hijo con castigarlo si es que hace tal o cual cosa, debe después cumplirlo, si no, no amenazarlo, ¿no? Porque es un disvalor lo que está transmitiendo. Pero por supuesto, se desautoriza a sí mismo. Exactamente, exactamente. Y esto es lo que ellos... Los chicos nos ponen a prueba todo el día. Sí. Sí, lo mide al a padre. ver, cuando uno trabaja los casos de bullying y los ve, y uno de los trabajos más lindos que se hace con ellos es el juego de los roles. O sea, el bulleador pasa a ser bulleado y el bulleado a bulleador sin que ellos sepan que están haciendo ese juego. Sí. Uno se da cuenta que son víctimas ambos. Ajá. Porque en definitiva, el bulleador llegó hasta ahí porque algo fue fallando en toda su cadena de vínculos y en sus situaciones frente al resto. Claro. Interesantísimo, la verdad, muy interesante, y además uno se queda escuchando porque le puede pasar a cualquiera que tenga hijos, ¿no? Y tiene que replantearse uno como adulto, como padre, qué valores les está inculcando. Y como dice usted, escuchar y tratar de involucrarse, no mirar para otro lado. Absolutamente. Este es el caso más concreto de la sociedad actual que nos muestra la importancia de no callar, de involucrarse y de participar directamente. Y además, ¿sabe qué, doctora? Hacer las cosas por el camino correcto. Es decir, es más fácil responder con violencia, es más fácil a lo mejor responder de manera impulsiva. Lo más difícil es hacer el camino, y lo más tedioso y largo tal vez, o costoso, es hacer el camino correcto, es hacer lo que se debe hacer, la denuncia, hacer el camino de la justicia, hacer la denuncia ante la institución, hacer la denuncia ante los maestros, hacer las denuncias, pero de manera civilizada y tranquila, pero siguiendo los cánones de una sociedad civilizada, digamos. Exactamente. ¿No? Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Buenos Aires, y la vamos a volver a molestar en algún otro momento. Gracias. Hasta luego. Gracias a usted, doctora Paola Spatola, especialista en bullying, un tema por supuesto que está lamentablemente cada vez más extendiéndose hacia todas las sociedades y que preocupa mucho, sobre todo a los padres y a los que tienen responsabilidades sobre los chicos. Ya seguimos en Radio Buenos Aires con una información de último momento. Hay un motín en el penal de Ezeiza. Luego de la fuga de los presos, se produjo un nuevo motín. Hay un jefe penitenciario apuñalado. Nadie puede salir ni entrar al penal. Vamos a ampliar este tema.